Buenas, buenas, ¿cómo andan chicos? Soy Esteban, el profe del turno noche. Dami, ¿estás por ahí vos también? Buenas, hola Esteban, acá Damián, profe del turno mañana. ¿Qué haces, nene? ¿Cómo andás? Chicos, con el profe venimos a traerles este video para que puedan hacer una entrevista como corresponde. Para eso vamos a darte una serie de tips que son muy importantes. ¿Arranca vos, Esteban? Dale, arranco yo. Vamos a empezar con cómo hacer el plano de la entrevista. El plano de entrevista es un plano medio. Ya sea un poco más abierto o un poco más cerrado, lo que me permite el plano medio es ver el gesto del personaje, además de la expresión, por supuesto. Más o menos el plano en pantalla es este. El protagonista, nuestro entrevistado, no está centrado en el encuadre, sino que está corrido hacia alguno de los lados. Y tampoco mira a cámara, sino que está mirando al entrevistador, al periodista. ¿Cómo logramos este plano? Si miráramos desde arriba la puesta de cámara para hacer el plano de entrevista, esta sería más o menos la ubicación de cada uno de los protagonistas. El entrevistado, el entrevistador y el camarógrafo. Y visto desde uno de los lados, ahí tenemos a nuestro entrevistado, enfrentado con el periodista, y un poquito atrás, nuestro camarógrafo. Bien, algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. El personaje no debe estar centrado, como veíamos antes, sino ubicado hacia alguno de los lados y levemente de perfil. Otra cuestión, dijimos levemente de perfil, pero no completamente de perfil. No pareciera que está hablando con alguien que está por fuera de la entrevista. Y por último, eviten caer en el que nosotros llamamos plano techo o plano cielo, donde vemos al protagonista ubicado hacia uno de los lados, no mirando a cámara, pero con un aire enorme sobre su cabeza que no nos está dando ningún tipo de información. Los fondos son una decisión consciente. Siempre tenés que representar tu temática a partir de ciertos elementos distintivos que van a estar ubicados en el fondo. Por ejemplo, en este caso, yo traté de traer el estudio de televisión a mi departamento poniendo la tele de fondo. Siempre que el lugar te lo permita, trata de jugar con la profundidad de campo. ¿Qué es esto? No hacer entrevistas pegadas al fondo, sino que puedan tener cierta distancia en perpendicular, aprovechando esas líneas, que más adelante lo vamos a ver de manera teórica, para poder dar una sensación de mayor amplitud y no que el personaje está pegado a ese fondo. Evita todo tipo de elementos que puedan distraer tu atención y no representen a la temática. Por ejemplo, si vas a entrevistar a un médico o una médica, trata de que sea en su consultorio, pero no contra una pared blanca, sino con cierta profundidad para que se vea. Quizás en un cartel, quizás en la camilla, o quizás pueda jugar con algún elemento que agregue sobre el escritorio. Todo tiene que crear una atmósfera para que esa entrevista y el ambiente nos hablen y nos cuenten más de ese personaje. Antes de salir a grabar es súper importante que definan de antemano ciertos seteos en sus equipos que van a determinar el producto final. Uno de estos seteos es la relación de aspecto, que básicamente es la proporción en la que vamos a ver nuestro producto audiovisual final. Formato horizontal 16:9, al que estamos acostumbrados a ver en YouTube, o el formato vertical, al que nos acostumbramos después de la aparición de los teléfonos celulares, o el 1:1, el formato cuadrado que nos impone Instagram desde su feed. Son solo algunos de estos formatos. Lo que es súper importante es que definamos de antemano en dónde se va a ver nuestro producto, así definir este seteo y también hacerlo coincidir con nuestros seteos en la edición. Y el otro factor importante a setear en nuestras cámaras o nuestros equipos antes de salir a grabar es la resolución. Uno piensa a priori que a mayor resolución mejor se verá nuestro producto. Suele ser así, pero tenemos que tener en cuenta que a mayor resolución más va a pesar nuestro material. Si nuestro video se va a ver en una pantalla de celular de este tamaño, tal vez grabar en 4K no sea la mejor opción. Siempre tener en cuenta en dónde lo vamos a ver para cómo setear nuestros equipos. Y entre nosotros, consejito, por favor lean los manuales de sus equipos antes de salir a grabar. Próximo tip, el audio. Siempre te recomiendo que tengas un plan B. ¿Qué significa esto? Que mientras estás grabando desde tu cámara o con tu micrófono, también puedas hacerlo, por ejemplo, con tu celular. Existen dos formas para que pueda entrar el sonido a tu cámara o tu grabador. Una es con el micrófono incorporado que tenga y la otra es agregándole un micrófono externo. Por supuesto que si tenés la posibilidad de poder agregarle un micrófono, el sonido va a salir mucho más limpio. ¿Qué significa esto? Que va a entrar justamente lo que esté más cercano a él, evitando la filtración del sonido ambiente, que muchas veces puede ser lo peor que te puede pasar. El sonido ambiente es muy importante. ¿Por qué? Porque condiciona y ambienta ese clima de la entrevista. Sin embargo, el exceso de sonido ambiente y sobre todo sonidos que no querés que se filtren pueden llegar a arruinar el audio de tu entrevista. Yo acá estoy en mi departamento. En cualquier momento los vecinos de arriba mueven un mueble y se filtran en mi audio. Parte de hacer un buen trabajo de la producción tiene que ver con chequear la cantidad de sonidos ambientes que pueden llegar a aparecer en tu locación de rodaje, en este caso, de las entrevistas.
Otra cuestión importante a tener en cuenta a la hora de hacer una entrevista, en realidad a la hora de hacer cualquier imagen, pero particularmente a la hora de hacer la entrevista, es lograr la estabilidad en el plano. Yo tengo que evitar tener este tipo de trepidaciones, saltos bruscos en la imagen y conseguir una imagen estable. Si tiene algún movimiento, que sea un movimiento suave, sutil, pero que no me quite la atención de lo que realmente importa, que es el entrevistado. Pero ¿cómo conseguimos esto? En principio existen distintas herramientas que pueden ayudar a estabilizar nuestra imagen. Una de ellas, la que yo estoy utilizando en este momento, es el trípode, quizá la más clásica de todas, que lo que nos permite es situar nuestra cámara, nuestros celulares en un punto fijo y a partir de allí realizar movimientos de paneo o de tilt, pero logrando imágenes muy estables. Bueno, si no tengo un trípode no nos va a quedar otra que convertirnos nosotros mismos en un gran estabilizador. Sentado es una buena posición porque me permite relajar el cuerpo y las piernas para agarrar firmemente nuestra cámara, nuestro celular con las dos manos. En caso de no poder sentarnos, al menos vamos a intentar encontrar una pared donde apoyarnos, mantener firmes y descansadas mis piernas. Les aseguro que si esto lleva un tiempo se van a cansar. Vamos a sostener la cámara, nuestros celulares de esta manera, siempre con las dos manos. Fíjense que estoy trabando los codos en mi propio cuerpo, eso también me permite lograr mayor estabilidad y descansar un poco las manos y las muñecas. Y a su vez, esta misma posición me permite hacer este movimiento. Un paneo o un tilt. Y por último, otro recurso muy utilizado por los realizadores es buscar un trípode natural o que ya esté en el ambiente. Asegúrense de que esto les permite estar a la altura de los ojos del entrevistado, que les permite un plano estable y por favor que sea seguro para sus equipos. Recién conté hasta 3, desde el momento en el que empecé a grabar hasta el que yo empecé a hablar. ¿Por qué? Para evitar cortes, movimientos bruscos y para que en el momento de editar no te quede ninguna frase cortada. Lo voy a hacer al principio y también al final. Todo esto se enmarca en la redacción del lenguaje televisivo, frases cortas, pausas para hablar y un lenguaje coloquial para que haga que todo lo que yo estoy diciendo vos puedas entenderlo. No te olvides también de la comunicación gestual, sumamente importante para captar la atención. Presta atención porque muchos de los errores que cometas en el rodaje los vas a poder corregir con la edición, pero hay otros que son insalvables. ¿Cómo vamos a iluminar nosotros nuestra entrevista televisiva? Tenemos que tener en cuenta un par de cuestiones muy importantes. La primera, con la luz vamos a generar climas. Y la segunda, premisa fundamental, sin la luz no hay imagen. Bueno, como les venía diciendo, existen distintos tipos de fuentes de luz. Una es la luz natural, el sol, que en este caso la tengo rebotado hacia mí con un 5 en 1, podría ser una plancha de telgopor, que lo que hace es rellenar un poco esta parte de sombras en mi cara. El otro tipo de luz es la luz artificial, que básicamente son todas las luces inventadas por la mano del hombre. En cuanto a los tipos de luces, encontramos luces duras y luces suaves. Las luces duras generan transiciones entre la parte de luz y la parte de sombra de la imagen mucho más marcada, mucho más fuerte. En cambio, las luces suaves, esas transiciones van a ser mucho más tenues, más lavadas. Cualquier tipo de fuente de luz puede darnos tanto luces duras como luces suaves. ¿De qué va a depender esto? De la distancia de la fuente de luz, del tamaño de la fuente de luz respecto al sujeto o el objeto que estamos iluminando. Si la estamos tamizando, si la estamos rebotando, puede llegarse a convertir una luz dura en una luz blanda. Y no significa que una sea buena u otra sea mala. Sí tengamos en cuenta, y es muy importante, que se van a generar climas distintos. En líneas generales, a lo largo de la entrevista vamos a intentar utilizar una iluminación con luces suaves, que no me genere esa transición tan marcada entre la luz y la sombra en el protagonista, sino que al contrario, me rellene las sombras de la cara, que no me dé una iluminación dramática, sino más bien neutra, porque lo importante es lo que me está comunicando el personaje con sus palabras, con sus gestos, y no tanto tenemos que comunicarlo con nuestra iluminación. Un esquema que se utiliza bastante es una fuente de luz a 45 grados, más o menos como la que estoy teniendo en este momento, puede estar en picado hacia el protagonista, y alguna luz de contra que lo que hace es justamente marcar el relieve y lo separa al protagonista del fondo cuando el fondo no acompaña demasiado. Y por último, ¿qué pasa con las entrevistas en este contexto de COVID hechas por videollamada? Te tiro algunos tips. Evita pegarte a los fondos. No te pongas sobre paredes blancas.
No te grabes nunca con una ventana de fondo, porque la contraluz va a hacer que tu rostro se vea todo oscuro. Y trata de no usar colores tan llamativos. Que los colores de tu vestimenta te ayuden a separarte un poquito del fondo. Usa siempre auriculares para escuchar mejor a quien entrevistes y sobre todo por el micrófono incorporado. Algo un poco obvio, pero asegúrate de que quien entreviste tenga la mejor conexión a internet. Y no tengas vergüenza de orientar a tu entrevistado o entrevistada para que pueda sumar ciertos elementos que también sumen a su fondo. Ah, y como te dijo Esteban antes, fundamental la iluminación. Bueno, estos fueron algunos consejos prácticos, pero no se olviden de volver al apunte para repasar la teoría. Hagan también su propia experiencia y no se olviden nunca de trabajar en equipo. El mejor entrenamiento es hacerlo, practicar, consumir entrevistas y poner toda tu creatividad en juego. Manos a la obra, chicos. Muchos éxitos para lo que viene. Nos vemos la próxima.